Indonesia es un país de ensueño. Playas de arena blanca, selvas tropicales, volcanes majestuosos. Un paraíso natural. El problema es que hay que pasar por muchas dificultades para llegar a estos lugares, ya que en el fondo del paraíso hay trampas que harían pensar 2 veces incluso a Indiana Jones. Entre kilómetros de arrecifes y selvas preciosas, el turista se encuentra con problemas que convierten el viaje en una aventura de supervivencia. La belleza natural convive con incertidumbres logísticas, riesgos aéreos y marítimos, terremotos y leyes implacables. Hoy, en Bello Mundo, comprenderás por qué Indonesia es uno de los países más problemáticos de Asia para visitar. Número 1. Ubicación y contexto. Lo primero que hay que entender sobre Indonesia es que no es solo una gran nación. Es un mundo esparcido por el mapa. Ocupa una superficie gigantesca en el sudeste asiático. Mucha gente ha oído decir que el país es el archipiélago más grande del mundo. Pero eso no es una exageración turística. Es literalmente una inmensidad de islas que parecen no tener fin, repartidas a lo largo de casi 5.000 kilómetros entre el Océano Índico y el Pacífico. El gobierno de Indonesia y la CIA hablan de más de 17.000 islas. Por su parte, el Instituto Espacial del propio país cifra 18.000. El hecho es que, hasta hoy, nadie sabe el número exacto, y en medio de este montón de islas, hay nombres que seguro que ya has oído: Bali, Java, Sumatra, cada una con un aspecto completamente diferente. Por un lado, ciudades abarrotadas; por otro, playas perfectas y aguas turquesas. El país es espectacular, pero ahí es precisamente donde empieza el problema, porque cuando se juntan tantas islas diferentes, todo se complica. Y el primer problema serio de Indonesia está en un detalle básico: desplazarse de un lugar a otro. Número 2. El reto logístico. Viajar por Indonesia es un reto incluso antes de llegar a la parte bonita. Miras el mapa y piensas que todo está cerca, una isla pegada a otra. Pero no es así. El país es tan extenso que va de un uso horario a otro, atravesando casi la misma distancia que hay de Lisboa a Moscú. Y ese tamaño, que parece solo un detalle geográfico, se convierte en un problema real cuando intentas salir del punto A y llegar al punto B. Aquí, 2 islas pueden estar separadas por 1 hora de vuelo o por 2 días de conexión. La mayor parte del país funciona a ritmos diferentes, con infraestructuras diferentes y con niveles de acceso completamente desiguales. Y desplazarse entre ellos no es tan sencillo. Empecemos por los vuelos internos. En muchos lugares no hay otra opción. O se toma el avión o no se llega. Pero las aerolíneas regionales no tienen la mejor reputación del mundo. Lion Air, que es la que más opera dentro del país, ha sido noticia en varias ocasiones por retrasos, cancelaciones e incluso accidentes graves, como lo que ocurrió en 2018, cuando un vuelo nacional se estrelló en el mar de Java, poco después de despegar de Yakarta, matando a 189 personas. Para quienes están acostumbrados a una aviación más organizada, esto ya supone un freno desde el primer día del viaje. Entonces piensas en evitar el avión y coger un barco. La idea parece buena hasta que ves el barco. En las regiones turísticas, los ferries funcionan bien, pero en las zonas menos conocidas, las embarcaciones suelen ser antiguas, estrechas y nada cómodas.
Si a esto le sumamos los problemas relacionados con la seguridad de la embarcación, tendremos una bomba en alta mar. Por eso los accidentes marítimos son habituales. Colisiones, incendios e incluso naufragios aparecen en los titulares. El más reciente y mediático ocurrió en julio de 2025, cuando un ferry se incendió con más de 500 pasajeros a bordo que saltaron al mar en un intento por salvarse. En resumen, llegar a Indonesia es fácil. Lo difícil es moverse por allí sin enfadarse o asustarse. Y ese es solo el primer gran problema. Número 3. Riesgos geológicos constantes. Por si fuera poco la dificultad de desplazarse entre las islas, Indonesia se encuentra además en uno de los peores lugares posibles para ello. Todo el país está situado sobre el famoso Anillo de Fuego del Pacífico. Y ese nombre no es casual. Es una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Allí, las placas tectónicas están en constante fricción. Empujan, se deslizan, chocan. Y cuando eso ocurre, todo tiembla. Aquí, los terremotos no son una excepción, son algo habitual. En algunas islas, el suelo tiembla ligeramente y nadie le presta atención. Pero de vez en cuando llega uno más fuerte, que cierra el aeropuerto, bloquea las carreteras y derriba todo lo que se encuentra a su paso. Y la mayoría de estas islas no tienen ninguna estructura para hacer frente a un desastre de este tipo. Es decir, si ocurre algo grave, la respuesta suele ser lenta. Pero el problema no es solo el terremoto. Indonesia es el país con el mayor número de volcanes activos del mundo. Algunos solo echan humo, pero de vez en cuando alguno decide rebelarse y acaba entrando en erupción. Cuando esto ocurre, se suspenden los vuelos, se evacúan las regiones circundantes y el cielo se llena de cenizas durante días. Y por si fuera poco, llega el tercer elemento, el tsunami. Cuando se produce un terremoto en el mar, siempre existe el riesgo de que se forme una ola gigante y alcance las partes bajas de las islas. Ya ha ocurrido antes. Ha causado enormes daños y sigue siendo una amenaza real. Un claro ejemplo de todo lo que acabamos de comentar ocurrió recientemente. En 2018, el país se enfrentó a una serie de tragedias. Primero, un terremoto de magnitud 6.4 sacudió la isla turística de Lombok. Más de 100 personas murieron. Eso fue en agosto. Menos de 2 meses después, en septiembre, llegó otro aún peor, cuando un terremoto de 7.5 sacudió la isla de Sulawesi, seguido de un tsunami que destruyó la ciudad de Palu. Solo en este suceso murieron más de 2.000 personas. Fue una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país. Y cuando parecía que el año ya había dado todo lo que tenía que dar, en diciembre llegó otra. El volcán Anak Krakatau, situado en el estrecho entre Java y Sumatra, entró en colapso. Uno de los flancos de la montaña se derrumbó en el mar. Esto generó un tsunami que azotó las zonas costeras sin previo aviso. Se cobraron más de 400 vidas y hubo 14.000 heridos. Es decir, el riesgo aquí no es simbólico. Es real, documentado, repetido. Pero el peligro no solo proviene del transporte y la naturaleza. Número 4. Seguridad pública. En las grandes ciudades y en los puntos turísticos más concurridos, lo que afecta al turista es otro tipo de riesgo. Estafas, robos y esa sensación de que siempre hay alguien intentando engañarte. En Bali, por ejemplo, los casos de robos son habituales.
especialmente en las zonas turísticas concurridas. Allí, da igual si es un móvil, un bolso o una cartera. Todo se convierte en un objetivo si te descuidas. Y lo más curioso es que no siempre el ladrón es una persona. En algunos templos y playas, son los monos los que roban gafas, sombreros e incluso teléfonos móviles. Y lo peor, después esperan a que les pagues con comida para devolvértelos. Se ha convertido incluso en una atracción turística, pero en la práctica es una estafa de la selva. Y hablando de estafas, los taxistas merecen un capítulo aparte. Hay conductores que te ofrecen el viaje por un precio cerrado, pero cuando llegas a tu destino, el precio se duplica. Otros alegan que el taxímetro está roto. O bien, dan un gran rodeo solo para aumentar el precio final. Por eso, mucha gente solo usa aplicaciones. Pero incluso en las aplicaciones, algunos conductores intentan desviarte de la ruta para cobrarte más. Otra trampa común es el cambio de dinero. Algunas casas de cambio en zonas turísticas anuncian una tasa excelente en el cartel, pero a la hora de contar el dinero, faltan billetes. Cuentan rápido, crean confusión y tú sales pensando que has ganado, pero has perdido. Es tan común que incluso hay un vídeo en YouTube que enseña a evitar este tipo de trucos. En general, Indonesia no es un país violento, pero hay muchas trampas ocultas en el día a día. Sin embargo, las mujeres deben ser más flexibles para enfrentarse al país. Número 5. Ser mujer en Indonesia. Dentro de la zona turística, todo parece tranquilo. Pero basta con salirse un poco de la ruta turística para darse cuenta de que Indonesia sigue siendo un país bastante conservador, especialmente con las mujeres, y quien viaja sola lo nota rápidamente. El país es mayoritariamente musulmán y, aunque gran parte de la población es más flexible, todavía hay regiones donde se espera que las mujeres se comporten de otra manera. En esos lugares, las normas son mucho más estrictas. La ropa corta está mal vista. Besos en público, olvídalo. Y caminar sola por la noche puede generar todo tipo de comentarios. Incluso en las ciudades más grandes, hay frecuentes denuncias de acoso verbal en el transporte público, miradas insistentes en la calle e incluso abordajes invasivos en lugares turísticos. No es algo violento, pero es incómodo, especialmente si no te lo esperas. Esto no significa que no se pueda viajar tranquila, pero sí significa que hay que saber dónde se pisa. Y para las mujeres, este detalle puede cambiar completamente la experiencia. Número 6. Leyes estrictas. A pesar de ser receptivo, las normas en este país no solo son duras, son radicales y, en ciertos casos, completamente fuera de lo que mucha gente está acostumbrada. Para empezar, está la cuestión religiosa. Como ya hemos adelantado, aquí la mayoría es musulmana. Y en algunas partes del país, esto no es solo cultura, es ley. En la provincia de Aceh, por ejemplo, en el norte de la isla de Sumatra, la Sharia, el código de conducta islámico, se aplica literalmente. Un ejemplo ocurrió en 2018, cuando los residentes fueron castigados en la plaza pública por violar estas reglas. 3 hombres y 5 mujeres fueron condenados a recibir azotes por mostrar afecto en público. En la práctica, puede parecer que esto no se aplica a los turistas, pero no es así. Si alguien decide llevar el caso a la policía, tendrás que responder como cualquier otro ciudadano. Y si las leyes de conducta ya dan miedo, las de sustancias ilícitas son aún peores. Por aquí, cualquier negociación de sustancias ilegales
puede acarrear cadena perpetua o algo peor. Y aquí no faltan ejemplos. En 2015, 2 australianos que tentaron suerte pagaron con su vida. Miuran Sukumaran y Andrew Chan formaban parte de un grupo conocido como Bali Nine e intentaron entrar en el país con más de 8 kilos de opiáceos. Fueron detenidos, condenados y ejecutados en 2015. Otro caso similar es el del francés Serge Atlaoui. Fue detenido por su implicación en un laboratorio de éxtasis y condenado a la pena capital. El caso se convirtió en una disputa entre gobiernos y, hasta hoy, él sigue en el corredor de la muerte. Francia intenta repatriarlo. Indonesia no cede. Para el país, la ley se aplica a todos. Y no hay discusión. No importa si se trata de un porro en el fondo de la mochila, un frasco sin receta o una pastilla equivocada en el lugar equivocado. Así que, si tienes alguna duda, la recomendación es sencilla. No lo lleves. No lo aceptes. No inventes. Aquí, cualquier desliz puede salir muy caro. Número 7. Turismo diferente. A pesar de toda la rigidez que hemos visto hasta ahora, Bali es casi otro país dentro de Indonesia. Mientras que el resto del país sigue firmemente las reglas de la religión musulmana, Bali parece funcionar en una burbuja. Allí, el alcohol está permitido, las parejas caminan de la mano sin problemas, y la vida nocturna es muy animada, especialmente en la región de Kuta, donde los bares, las fiestas y las discotecas ocupan todas las esquinas. Pero este escenario más liberal también da lugar a otro tipo de problemas: la prostitución y el turismo sexual. Oficialmente, la profesión más antigua del mundo se considera un delito contra la moral, pero en la práctica se tolera e, incluso, en algunos lugares, se regula. Antiguamente, esto ocurría en zonas específicas, conocidas como lokalisasi. Hoy en día, esto se hace directamente a través de Internet, especialmente a través de las redes sociales. Pero lo más curioso no es eso, es que este tipo de turismo no convencional no gira solo en torno a hombres que buscan mujeres. Hay un gran movimiento de mujeres occidentales que viajan allí en busca de relaciones íntimas, romance y atención. ¿Y quién ofrece esto? Los famosos vaqueros de Kuta. Están en las playas, venden buceo, alquilan tablas de surf, pero lo que realmente venden es otra cosa. Son jóvenes locales que coquetean con extranjeras, cantan canciones románticas, las acompañan a fiestas y crean vínculos. A veces reciben regalos, otras veces ganan scooters, equipos de sonido, incluso el alquiler pagado, todo sin pedirlo directamente. Al menos eso es lo que dicen, pero entre el coqueteo, el turismo y la vida nocturna, comienza a aparecer otro problema: el impacto directo en la salud. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Número 8. Graves problemas de salud pública. Si el viaje ya parece un reto por la geografía, la logística y las leyes, la parte de la salud tampoco lo facilita. Mucha gente va a Indonesia pensando en bucear, comer bien, disfrutar de la naturaleza, pero se olvida de que el país tiene riesgos sanitarios muy por encima de la media. Para empezar, el agua. No se puede beber agua del grifo en la mayor parte del país, y no es una exageración. Cepillarse los dientes con el agua equivocada ya puede hacerte enfermar. Hay gente que pasa días encerrada en la habitación del hotel solo por haber comido una ensalada lavada con agua sin filtrar. Y el problema es que,
En muchos lugares, incluso el hielo proviene de fuentes dudosas. Si no es agua mineral sellada, no te fíes. La comida callejera también es un capítulo aparte. La cocina indonesia es deliciosa, llena de especias, con platos únicos. Pero quien come en cualquier puesto sin mirar dos veces, corre el riesgo de llevarse una buena intoxicación alimentaria como recuerdo del viaje, especialmente quienes tienen el estómago más sensible. Y por si fuera poco, el país sigue enfrentándose a brotes de enfermedades como el dengue y la rabia. El dengue, sobre todo en las épocas más húmedas, es un problema real. La rabia, por su parte, tiene un agravante. El virus se propaga principalmente a través de los perros, pero también puede transmitirse a través de los monos. Sí, esos mismos que te roban las gafas en la playa. Según estudios recientes, Indonesia es uno de los países con más casos de rabia en Asia. Y lo peor, si te muerden y no te vacunas a tiempo, no hay mucho que hacer. La enfermedad es prácticamente mortal. En las regiones más remotas, el acceso a la atención médica es limitado. Y en algunas islas más pequeñas, puede llevar horas encontrar un hospital que cuente con la infraestructura mínima. Es decir, un vaso de agua, un pincho mal cocinado o una picadura de mosquito pueden convertir el viaje en una auténtica pesadilla. Número 9. La barrera del idioma y la confusión cultural. Incluso después de pasar por todo esto, hay otra cosa que puede frenar al turista en sus primeros minutos en el país: la comunicación. Indonesia es un lugar donde el idioma puede convertirse en un verdadero obstáculo, especialmente fuera de los centros turísticos. El idioma oficial es el bahasa indonesio, pero el país es tan diverso que hay más de 700 lenguas repartidas por las islas. Así es, 700. Y el inglés, que normalmente te salva en los viajes, aquí no siempre funciona. En las zonas más turísticas aún se puede arreglar, pero fuera de ellas la cosa cambia rápidamente. En varias regiones ni siquiera lo básico está garantizado. Hay turistas que llegan pensando que podrán resolverlo todo con mímica, aplicaciones de traducción o ese inglés intermedio. Pero cuando estás en un ferry abarrotado, en medio de un mercado local o tratando de encontrar el hotel en un pueblo remoto, nada de eso ayuda mucho. Y no solo el idioma complica las cosas. La propia diversidad cultural de Indonesia puede resultar confusa. Hay más de 300 grupos étnicos diferentes, cada uno con sus costumbres, sus creencias e incluso sus normas sociales. Lo que es normal en Java puede ser ofensivo en Sumatra. Lo que es bienvenido en Bali puede ser malinterpretado en Aceh. ¿El resultado? Es fácil cometer un error sin querer, ya sea en la forma de vestir, al saludar a alguien, o incluso en la forma de comer. Y nadie te avisa. Solo te das cuenta cuando empiezas a sentir las miradas. Antes de terminar este vídeo, es bueno dejar una cosa clara. Nuestra intención aquí no es hablar mal de Indonesia, ni decir que no vale la pena visitar el país. Todo lo contrario. Indonesia es un lugar fascinante. Son paisajes absurdos, una cultura muy rica y experiencias que no existen en ningún otro rincón del mundo. Quienes ya han estado allí lo saben. Quienes sueñan con ir tienen motivos de sobra. Pero la cuestión aquí es otra. La idea no es idealizar. Es mostrar que, junto con toda esa belleza, existen retos reales. Y que mucha gente solo se da cuenta de ello cuando ya está allí, en medio de las dificultades. Lo que hicimos fue solo mostrar
lo que no siempre aparece en los videos de drones, en los bonitos carretes o en las fotos de los influencers. Indonesia sigue siendo uno de los destinos más increíbles del planeta, pero no es el tipo de lugar al que se llega por suerte. ¿Te gustó conocer este otro lado de Indonesia? ¿Qué te sorprendió más de esta ciudad tan diferente? Cuéntanoslo en los comentarios. Y antes de irte, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún episodio de nuestro bello mundo. Y prueba a usar la nueva función de Hyper el vídeo. Esto ayuda mucho al canal a llegar a más gente y seguir trayendo contenidos diferentes como este.